una cuantiosa fortuna que jamás pudo ser disfrutada. Una enorme mansión construida sobre 24.000 metros cuadrados en San José, California, Estados Unidos, es el lugar que sirvió como inspiración de muchos para crear historias de maldiciones, mitos y leyendas, pero también para documentales de la National Geographic e incluso para una película de Netflix. Su propietaria fue una arquitecta de nombre Sarah Winchester, viuda y única heredera de una de las fortunas más grandes de aquella época. Unos 20 millones de dólares que hoy equivaldrían a 25 veces más esa cantidad. Superarían los 500 millones de dólares. Esta herencia la cobraría después de la muerte de su esposo William Winchester, quien era el propietario absoluto de los bienes de Oliver Fisher Winchester, su padre. Oliver creó el fusil de repetición que lleva su apellido, causando un cambio en la historia de Estados Unidos con dicho invento. Además de la millonaria suma, Sarah recibía regalías por ventas y por su participación del 51% de la empresa Winchester Repeating Arms Company. Bueno, muy joven aún y convertida en una de las mujeres más ricas del mundo, se muda a California para empezar la construcción de una enorme casa de estilo Reina Ana. Al inicio se trataba solo de una casa de 8 habitaciones, pero después de 38 años de construcción ininterrumpida, terminó adquiriendo matices de locura, aquel proyecto que nunca finalizó. Para que tengan una idea de qué estamos hablando, la casa consta de 162 cuartos, incluyendo 40 habitaciones, 467 puertas, 6 cocinas, 52 tragaluces y 2 salones de baile, uno de ellos sin acabar. Incluía también 47 salas de estar, 17 chimeneas y más de 10.000 paneles de cristal, 2 sótanos, 3 ascensores y lámparas de gas que se encendían con un solo botón. Eso sí, solo tenía una ducha y 2 espejos en toda la casa. A lo largo de la construcción de esta mansión participaron 22 maestros carpinteros en total, cada uno con sus respectivos ayudantes, y todos muy felices de tener como clienta a la arquitecta Sarah Winchester, claro que sí, quien estaba dispuesta a gastarse todo el dinero que le habían dejado, aunque esto estaba muy difícil de que se cumpliera. Las escaleras no llevaban a ningún lado, las puertas al abrirlas solo concluían en una pared. Nada tenía sentido en aquella casa, ventanas ciegas que llevaban adentro de la misma casa. Además, Sarah parecía tener una obsesión con el número 13. Todas las escaleras tienen 13 escalones. Los candelabros que colgaban de las habitaciones eran 13. Las cúpulas de invierno eran 13, en fin. Muchas son las historias que se tejen sobre el porqué de este proyecto jamás acabado de la viuda Winchester. Pero uno que tomó bastante envergadura es el que define como una maldición que persiguió a Sarah hasta el final de sus días. Una maldición que tiene sus orígenes en las innumerables muertes a causa del invento de su difunto suegro, el rifle de repetición. Aunque en la actualidad creemos estar muy familiarizados con las consecuencias de armas terriblemente destructivas, sería interesante colocarnos en el contexto de aquella época. Hablamos del año 1880 y de un instrumento que se usó en los conflictos bélicos más aterradores de los que la humanidad tiene registro, la Primera Guerra Mundial. Cientos de miles de personas perecieron a causa de este invento. Por ello, Sarah era perseguida por un karma que no la dejaba vivir en paz. Acudió donde una medium muy famosa en el mundo, quien le aconsejó que para evitar que las almas de las personas que murieron la alcanzaran, debía confundirlas y nunca detener la construcción de aquel laberinto donde ella vivía. Cuando la señora Winchester falleció, todas sus posesiones las heredó su sobrina y asistente personal, menos la casa, que fue tasada por un precio muy por debajo de su verdadero valor, por lo golpeada de su estructura causada por el terremoto que había soportado, además de lo poco práctico de su uso. Algunas otras historias nos cuentan que Sarah realizaba sesiones espiritistas en una de las tétricas torres de su casa. A esta torre se le conoce como el sombrero de la bruja. Luego de estas sesiones, entregaba los planos rehechos de su mansión a los capataces. Siempre fue tachada de excéntrica por sus vecinos. Lo cierto es que Sarah era una mujer muy culta y preparada,
que siempre vestía de negro, hiciera calor o hiciera frío. Una mujer que se refugiaba en su propia casa y evitaba socializar demasiado. Creo que todas las historias sobre fantasmas siempre tienen un origen en lo inexplicable, como la razón de Sara de construir una casa como esta. O quizá solo se trataba de dar rienda suelta a sus ideas de diseño, como cualquier otro arquitecto. Ese razonamiento te lo dejo a ti. Nos vemos.